Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras con la perspectiva de las raíces hebreas, tratando de encontrar algo más allá del texto literal. El tema de esta noche es el bautismo. El bautismo en las diferentes fases, tal como lo conocemos en el mundo cristiano, pero con una visión un poco más extensa, tratando de incluir el pensamiento hebreo y las raíces hebreas en este proceso que se le conoce como uno de los pasos de la salvación. El bautismo, tal como está escrito, es uno de los mandamientos que parece iniciarse en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que nosotros tenemos actualmente, en realidad es una traducción de versiones griegas, y los manuscritos griegos tienen, son más o menos a partir del siglo I en adelante, perdón, de más allá del siglo I, es decir, siglo II en adelante, del año 150 en adelante. Siempre hemos intentado en este espacio encontrar una dimensión más allá del aspecto griego, tratando de visualizar el texto bajo una perspectiva hebrea, porque consideramos que al ser los escritores de todos estos libros, personajes judíos que conocían perfectamente el hebreo y que conocían no solo el hebreo, sino la misma Torá, y la Torá escrita en hebreo y todas las leyes del sistema que en el mundo judío se llama la halajá, todo el reglamento, los reglamentos, las ordenanzas, todos los mandamientos, todas las instituciones, inclusive las introducidas por los rabinos, en, dentro de la estructura del pensamiento hebreo. Estos libros fueron escritos bajo este contexto. Entonces, en realidad, deberíamos analizarlo con esta perspectiva, con esta visión, con el conocimiento de que el Antiguo Testamento es un texto eminentemente hebreo y por lo tanto el Nuevo Testamento es el resultado de todo de esta estructura del pensamiento hebreo que si pudieron estar los judíos dominados por los griegos y luego los romanos en la época de Jesús, el pensamiento hebreo seguía prevaleciendo, porque de todas maneras vemos que hasta la fecha los judíos son muy nacionalistas. Han logrado mantener inclusive el idioma hebreo como el idioma oficial del mismo Estado judío, el Estado de Israel, y mantienen todos sus libros, los libros sagrados, en hebreo. Lograron resucitar el hebreo para ser estudiado, analizado y además instituido como lenguaje oficial en la tierra de Israel. Este libro de Matitiahu, el personaje hebreo, eh, alguien dice que el nombre completo de Mateo es Matitiahu ben Levi. Este personaje hebreo escribe, traduce o transcribe las palabras del maestro, las últimas palabras antes de su ascenso, el ascenso a los cielos. Y desde luego en esta versión está escrito en rojo. El mandamiento que dice en Mateo 28:19, dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debo recalcar un aspecto que resulta ser algún punto de discordia entre algunas denominaciones de iglesias cuando a la hora de el bautismo tienen una cierta fórmula para el bautismo. Hay algunas iglesias que se limitan a realizar el bautismo tal como está descrito en Mateo 28:19. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando hay algún convertido en la iglesia, piden le preguntan si quiere ser bautizado, lo bautizan, y el momento de sumergirle en el agua le dicen, declaran, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía, este es un tema algo controversial entre algunas denominaciones, porque hay un verso en Hechos, ya después del ascenso de Jesús. Los apóstoles, cuando finalmente ya viene el Espíritu Santo, se demuestra, cae sobre sus cabezas. Y Pedro está ejecutando un discurso hacia todos los que le escuchaban. Y en ese discurso, dice entonces Pedro en Hechos 2:14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos, todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Y más abajo, después de una larga explicación, Pedro, le preguntan a Pedro qué es lo que tenemos que hacer. Dice en Hechos 2:37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo es que en el libro de Mateo hay una fórmula para un bautismo y el momento de realizar el bautismo, el Pedro en su discurso dice, tienen que ser bautizados en el nombre de Jesucristo? Y hay algunas denominaciones que dicen, esto es ahora así porque todos esos tres nombres agrupan este nombre llamado Jesucristo. Desde luego que para poder entender todo esto tenemos que analizarlo un poquito más detenidamente a la luz de lo que hasta aquí hemos estado aprendiendo. Por lo tanto, vamos a ir a nuestra acostumbrada pantalla para hacer dibujitos y vamos a primero escribir aquí. El bautismo, naturalmente que bautismo o bautizar es un término derivado del griego. En realidad, en esa época comenzaron a mezclarse muchas doctrinas griegas, romanas y egipcias, de manera que este término es una suerte de mezcla de conceptos. El bautismo, como nosotros le conocemos, está aplicado al acto ritual religioso de sumergirse en el agua. Pero en realidad el origen de bautizar
en el contexto de esa época es hechizar. No recuerdo si el hechizo se escribe así o se escribe con H, debe ser con H, creo. Hechizar. Si no estoy correcto, que me perdonen. Entonces, el bautismo es un hechizo, o hechizar sería, ¿no? Desde el concepto primitivo, eh, el concepto primitivo greco-romano. Pero vamos a analizar en realidad el concepto mismo del bautismo. Para ello tenemos que decir, primeramente, que hay ciertos ritos religiosos, ¿sí? Y el bautismo es un rito religioso. Entonces, los ritos religiosos, ¿para qué están puestos o qué sirven? ¿Cuál es la utilidad de los ritos religiosos? Porque si nosotros nos invitan a entrar en el agua, es posible que simplemente entremos en el agua pecadores secos y salimos pecadores mojados. ¿Cuál es la idea entonces de ser bautizados? El, el bautismo en realidad existe no solo a partir de Juan cuando comenzó a anunciar la venida del Mesías, y a preparar el camino, como él decía, vengo a preparar el camino de alguien que vendrá superior a mí. Y él realizaba este rito llamando a todos al arrepentimiento. Pero en realidad este rito del bautismo, en hebreo, este bautismo, el bautismo el término es tevilá. Tevilá es el término hebreo. Vamos a ponerle un poquito más grande para que lo puedan ver mejor, visualizar. El bautismo en hebreo es tevilá. Pero ¿de qué se trata el bautismo? El bautismo es sumergirse en el agua. Sumergirse en el agua o simplemente sumergirse. Entonces, si es que obviamos por ahora el término bautismo, ¿qué diremos en relación con estos dos versículos que nos mandan a ser bautizados? El bautismo es de arrepentimiento. Si es que tenemos que ser bautizados, traduciendo de alguna forma el texto, dice arrepentíos y vamos a ponerle en otro color, arrepentíos y sumérjanse en el nombre. ¿Sí? Sumérjanse, de acuerdo a lo que dice Hechos 2:38, arrepentíos y sumérjanse en el nombre. Y ahora voy a utilizar el nombre hebreo. Sumérjanse en el nombre de Yahshua HaMashiach para el perdón de los pecados y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero significado del bautismo? Es en realidad realizar el proceso del arrepentimiento, en hebreo es la teshuvah, realizar el retorno a los caminos antiguos, a la visión antigua, al camino que nos conduce al Creador, un retorno de 180 grados. En vez de alejarnos del Creador, tenemos que acercarnos hacia Él. Y después de producido el arrepentimiento, sumergirnos en el nombre. Es decir, el rito religioso es
sumergirse en el agua. Al sumergirnos en el agua, debemos estar conscientes o debemos recordar el símbolo. El símbolo del agua, el símbolo del agua es, vamos a cambiar el color, el símbolo del agua es, ¿dónde está? El agua es su palabra. Entonces, si es que tenemos que sumergirnos en el agua, tenemos que sumergirnos en su palabra. Y al sumergirnos en su palabra, tenemos que sumergirnos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Debemos recordar también que en uno de los profetas, los menores, uno de los últimos profetas, dice en aquel día, en el profeta Zacarías, dice, en aquel día, él será uno, refiriéndose al Creador, él será uno y uno su nombre. Por lo tanto, ahora que tenemos el nombre de Yeshua, que es el Hijo, el nombre del Creador, que tiene 72 nombres y uno de ellos es el nombre de 4 letras, Yud Hei Vav Hei, traducido como Jehová, por ejemplo, entre varios otros. Todos esos en realidad tienen que llegar a ser uno porque él mismo debe ser uno. Por lo tanto, aquí el sumergirse en el nombre está implícito de que tenemos que sumergirnos en el nombre del Creador. ¿A través de qué? A través del conocimiento de su palabra. Ahora, vamos a hacer una revisión de lo que hasta aquí hemos estado hablando. Como siempre, tomando como referencia nuestra imagen. Dale un poquito más. Nuestra imagen representativa de nuestra alma o de nuestra condición interior. Si es que esta es la cabeza, digamos, de alguna forma, o las facultades intelectuales, estas son las facultades emocionales, que creo que mejor les sabía poner, bueno, de otro color. Las facultades emocionales, abajo, a las que se les llama también tierra. Vamos a escribir aquí. Esto es nuestras facultades emocionales. Y acá arriba nuestras facultades intelectuales. Facultades intelectuales. ¿Sí? En estas facultades intelectuales, nosotros ya hemos estado hablando de que tenemos dos, arriba particularmente, en realidad son tres, pero vamos siempre a dibujar dos de estas facultades intelectuales. ¿Sí? Que son la sabiduría o el principio, Padre. Y acá tenemos el entendimiento o el principio madre. El principio madre. Y los términos hebreos para esto son Jochma. Vamos a ponerle de una vez aquí Jochma. Y esto de acá se le llama Binah, para irnos familiarizando un poquito en hebreo. En realidad, cuando hablamos del nombre del Creador, estos padre y madre forman una estructura en donde se va manifestando el mismo nombre del Creador, aquí como la Yud. Hemos visto que la sabiduría es la chispa divina y la chispa divina está asociada justamente a la letra Yud. La letra Yud tiene significado sabiduría divina. La chispa divina es la sabiduría.
el nombre del creador inicia aquí, aquí en nuestra interioridad, en nuestra alma y así como en el alma general. El nombre del creador inicia con la letra Yud, luego en el entendimiento aparece con la letra Hey, ¿sí? Y luego el enlace entre las facultades intelectuales y las facultades emocionales, como alargándose, ¿sí? Es la letra Baf, le hice a propósito más grande que esta, la letra Baf, que es la interconexión entre los cielos y la tierra. Los cielos que representan las facultades intelectuales y la tierra que representan las facultades emocionales. Y finalmente, aquí abajo, la letra G, la otra letra G. Es decir, el nombre del creador es Yud, Hey, Vav, Hey. Es a este nombre al que se le tradujo como Jehová. Entonces vamos a poner aquí el nombre traducido como Jehová. ¿Bien? Este nombre traducido como Jehová, que en realidad es el nombre sublime que los judíos no lo pronuncian y nosotros lo nombraremos simplemente por el deletreo de sus letras, Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, cuando en el bautismo dicen que tenemos que sumergirnos, por lo tanto dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En realidad, dice, bautícense o sumérjanse en el nombre. El mismo concepto relatado en el libro de Mateo, cuando dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio y a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Cuál es el Padre? Estamos señalando aquí. El nombre del Padre aquí inicia con la letra Yud. Vamos a ponerle de otro colorcito. La letra Yud, ¿sí? Es parte del nombre. Luego dice del Padre, del Hijo, ¿sí? Y del Hijo, que también está por aquí. Este es el Hijo, la conexión entre los cielos y la tierra, y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en realidad juega un papel muy interesante aquí porque es de estas dos letras Hei. Estas dos letras Hei de aquí están en realidad enlazadas. Son las dos letras, la una se enlaza con la otra. Entonces, cuando habla, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos está relatando el proceso de conocimiento que tenemos que realizar sobre el nombre del Creador. Es decir, el nombre no es conocer cómo se llama Dios. El nombre del Creador es un proceso de transformación, es un camino de entendimiento de esta estructura de transformación interior. La transformación interior que inicia por la sabiduría. Acuérdense que dice en los proverbios, dice, y el principio de la sabiduría, el principio es la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Y entonces inicia por la sabiduría hasta realizar todo el proceso de transformación en nuestra interioridad. Ahora, esto como una introducción de cuál es en realidad el mandamiento. El mandamiento no es meterse en el agua. El mandamiento es sumergirse en el nombre. Es decir, el proceso de transformación que inicia por el conocimiento del nombre del Creador. Es decir, tenemos que buscar todos los aspectos relacionados con el nombre para ver a dónde me lleva esta transformación. La transformación interior que nos inicia por la sabiduría para ir cambiando nuestra interioridad. Entonces, el
bautismo es más allá de un rito. El rito es únicamente el proceso religioso, el ritual religioso de sumergirse en el agua, pero el sumergirse en el agua nos debe provocar en nosotros un despertar de nuestra conciencia para averiguar cuál es el significado. Si yo me sumerjo en el agua, en realidad es el símbolo de que me debo sumergir en su palabra para conocer su nombre, porque con el conocimiento de su palabra voy a conocer el nombre del Creador, y al conocer el nombre del Creador estoy realizando una transformación interna dentro de mí. Ahora, conociendo esta simbología de cuál es el significado de sumergirse en el nombre, es decir, el bautizarse no es solamente realizar ese proceso que me tengo que meter en el agua y con eso ya he cumplido el paso y por lo tanto ya estoy salvo. En realidad, este proceso va más allá de este ritual que debe ser realizado como parte de un proceso de transformación. ¿Cuál es entonces eh, el significado real de todo esto? Comencemos. ¿Para qué se bautizan o para qué es necesario bautizarse de acuerdo a lo que está especificado en la escritura? El bautismo se realiza o se realizaba desde la antigüedad, primero como un proceso de teshuvah, dijimos, de arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento. Y esto se lo realizaba siempre. En la escritura hay registros de personas que tenían que sumergirse, lavarse, limpiarse, primeramente en el agua antes de ejercer o acercarse al templo, ir a las fiestas o ejercer ciertos trabajos en el templo. El arrepentimiento es lo primero. Segundo, es la purificación. ¿Sí? La purificación. Se les mandó, por ejemplo, que alguien que ha tocado muerto, que ha tocado a una mujer, o que la mujer estaba en sus días de menstruación. Entonces, eso produce una aparente impureza en el hombre que tiene que ser purificado. Las mujeres, además, tenían que realizar este proceso de la purificación después de la menstruación, en lo que se conoce como la mikve. La mikve es el entrar en el agua para realizar este proceso de transformación, de limpieza, de limpieza interior, de limpieza exterior e interior. Y después de realizar este proceso de la limpieza, luego de la menstruación, la mujer entonces estaba lista para poder unirse a su marido. Es decir, estaba establecido que el varón no puede topar a su mujer durante los días de la menstruación. Y después de 7 días de haber pasado este proceso, la mujer puede entrar en el agua, realizar su limpieza, realizar su baño de purificación, y entonces puede acercarse a su esposo y puede eh, cohabitar con él. Entonces, el proceso de sumergirse en el agua además tenía que ver con este sumergimiento de la mujer. Y todos estos procesos de purificación tenían que realizarse en luna nueva. Luna nueva, es decir, al inicio del mes. ¿Qué significa esto? El asunto es de que el bautismo no era una cuestión de una sola vez en la vida, como en realidad nos han enseñado en las iglesias.
de que tenemos que arrepentirnos, bautizarnos y vamos a recibir el Espíritu Santo y entonces ya estamos, hemos cumplido con todo el proceso. En realidad, desde la costumbre hebrea, no es que había que bautizarse una sola vez, sino que es un proceso, era un proceso repetitivo, es un proceso de cada inicio de mes, porque esto implica una renovación. La luna es el reflejo o el recordatorio de la renovación que nosotros debemos realizar siempre de este lazo nuestro con el Creador. Y cada vez que vemos la luna nueva, en el caso de los judíos, tenían que sumergirse en el agua para recordar, para no olvidarse en su interior de que hay que renovar los votos con el Creador. De la misma forma que ahora, por ejemplo, las parejas cuando cumplen 10, cuando cumplen 20 años, renovan sus votos. En la costumbre judía, en la costumbre hebrea, esta renovación era una renovación mensual. ¿Por qué esta renovación a este estilo de la novia con el novio o la esposa con el esposo? La renovación de votos, porque toda la Biblia está configurada como la relación de el creador como el gran esposo y la congregación como la gran novia, la gran esposa, y una relación de cierta forma romántica. Romántica porque tiene sus altos y bajos, porque la novia a veces inclusive hasta le traiciona, como vemos en los profetas. La novia le traiciona y después el creador le tiene que perdonar para volver con ella y le tiene que limpiar, lavar, purificar y luego le dice la vuelve a amar eternamente. Entonces, este proceso de esta relación entre el creador y su congregación es tratado como una relación. Entonces, aquí hay una relación de esposo, esposa. Y este esposo y esposa, esta relación, tiene que estar renovándose cada mes. ¿Sí? Al menos la congregación tendría que estar en proceso de renovación mensual. Eso es al menos lo que estaba estipulado hasta el tiempo en el que Juan el Bautista vino a bautizar el bautismo de arrepentimiento. Entonces, hay otro concepto, hay otro significado de el bautismo, el sumergirse en el agua, y este bautismo que sigue estando bajo este concepto o esta relación esposo y esposa es los votos o el compromiso matrimonial entre el esposo y la esposa. En realidad, esto siempre se ha tratado como parte de la costumbre hebrea. Es decir, el judaísmo trató de hacer en carne propia, hacer religión, todo lo que estaba escrito en la Torá, eh, de manera que conservó a lo largo de todos los tiempos como una costumbre ya de todas sus relaciones interpersonales, entre ellas la relación esta del compromiso matrimonial entre el novio y la novia, que finalmente en el compromiso se transforma esposo y esposa. ¿Qué es lo que hacían y lo que todavía algunos lo hacen el momento del matrimonio? El movimiento del compromiso matrimonial es que la pareja, los dos descienden al agua, descienden a la migbe, es decir,
antes del proceso final del matrimonio, los dos tienen que purificarse. Y al introducirse en la migbe, en el agua, la migbe es el baño ritual, este baño ritual que tiene que ser realizado bajo cierta estructura, en realidad debe ser en aguas vivas, pero siempre estos judíos mantuvieron en sus casas a lo largo de las épocas un lugar, una piscinita pequeña en donde les llenan siempre de agua para el proceso del bautismo, el proceso de el sumergirse en el agua, la migbe. Entonces, aquí, en este lugar, tenían que ingresar novio y novia y producir aquí el compromiso entre los dos. Es decir, cuando entran al baño de purificación, los dos, este es señal de compromiso. Es decir, en realidad, en las costumbres judías, no puede entrar un varón junto con una mujer a realizarse este proceso del bautismo. Es decir, entra el varón y en otro lado o después entra la mujer, pero no los dos al mismo tiempo. Pero el momento en el que entran los dos al mismo tiempo, esa es una señal del compromiso entre los dos. Es decir, el compromiso se realiza ante los ojos de sus familiares y todo eso, se realiza en el agua. Y allí se dan sus votos, etcétera. Y cuando se produce esta inmersión, que en realidad son 7 veces que hay que sumergirse, luego el padre de la novia le dice al novio, le dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esto es algo fundamental que tenemos que notar. Entonces el padre le dice al novio, el padre de la novia le dice al novio, aceptándole al novio, le dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, luego de esto ya está finalizada el ritual y luego se producen todas las costumbres relativas que se hacían en esa época. Pero además, el novio que inicia recién en este punto su estado de casado, en realidad en este momento todavía no tiene una casa. Entonces, luego de producirse este compromiso matrimonial, él tenía que salir ayudado por su padre a ir a construir su casa en donde va a poder habitar con su esposa. Esto a veces le tardaba algunos meses, a veces un año. Y después del año, entonces ya podía juntarse con su esposa y vivir allí en su propia casa. Curiosamente, esta es otra frase que también Yeshua, a quien le llamamos Jesús, dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, cuando se produce el bautismo que nosotros conocemos o el sumergirse en el agua de Yeshua, cuando es sumergido por Juan, el apóstol Yohanan en hebreo, no es un bautismo de arrepentimiento, porque hay muchas personas preguntan y dicen, ¿de qué tuvo que arrepentirse Jesús si se supone que Jesús era sin pecado? ¿No? Él no tuvo que cumplir con un bautismo ritual de arrepentimiento. Él en realidad estuvo realizando un bautismo, un sumergirse en el agua como compromiso, señal de compromiso matrimonial entre el creador y su congregación. La congregación eran todos los que estaban afuera mirando, todo el pueblo de Israel como testigos. Él se sumerge en el agua
en señal de compromiso entre el creador y su congregación. Es decir, lo que fue hecho hace varios años atrás en el monte Sinaí, cuando el creador entrega la Torá escrita, que es el compromiso escrito, porque de hecho el novio tiene que escribir su compromiso con su novia en un papel. Ese compromiso fue hecho en el monte Sinaí. El compromiso del creador fue estipulado de puño y letra del creador en todo lo que tenía que ver con su relación con su esposa. Y aquí ahora él tiene que sumergirse en el agua como señal ya de compromiso matrimonial entre el creador y su congregación. Entonces, el sumergimiento en el agua de Yeshua no es un sumergimiento de arrepentimiento, es sumergirse en el agua como señal de compromiso entre el esposo y la esposa. Y nosotros vemos que finalmente toda la Biblia culmina en una boda, la boda del Cordero, en donde, digamos, sigue esta fiesta, este rito de unirse el esposo con la esposa, ya cuando al final de los tiempos va a haber una mesa en donde todo el mundo estará convidado. ¿Por qué? Porque el Cordero, que es el que se bautizó como señal de compromiso aquí, se va a juntar con su esposa. Entonces, en realidad, el bautismo es, como dijimos, no es un acto de sumergirse en el agua y con eso hemos cumplido un mandamiento. El mandamiento en realidad es tener conciencia del significado de sumergirse en el agua. No es sumergirse en el agua, sino sumergirse en su palabra. Y al sumergirse en su palabra, entender el verdadero camino hacia el Creador que está establecido a través del conocimiento del nombre. Por eso en la escritura, a lo largo de toda la escritura, nosotros vemos que el nombre juega un papel importante en toda la escritura. El mismo Creador dice que hay cosas que él hace por amor de mi nombre. Dice, manifestaré, este será un recordatorio de mi nombre para siempre. Y el mismo hijo, Yeshua, cuando él viene acá, dice, os he venido a mostrar tu nombre. Es decir, lo que nos viene a mostrar no es cómo se llama el creador, sino nos viene a mostrar el proceso de transformación interior que inicia aquí como un compromiso entre esposo y esposa. Es un compromiso que tiene que ser además renovado mes a mes. Entonces es algo que va más allá de un asunto de una sola vez, meterse en el agua una sola vez y ya estamos, como dicen, como se acostumbra a decir, ya estamos salvos. El proceso en realidad no es el estar salvo, sino el transformarse internamente, la transformación interior. Esa transformación interior es la redención a la que tenemos que acudir. Esa redención es nuestra transformación, nuestra limpieza interior que se va realizando cada vez con este conocimiento del nombre del Creador a través de su escritura. Por lo tanto, cuando nosotros se nos ha enseñado que tenemos que bautizarnos, se nos ha dado una visión, digamos que no tan completa del asunto como debe ser realizado. Pero no se trata tampoco de que religiosamente tenemos que realizar un bautismo mes a mes. El acto de sumergirse en el agua mes a mes es un acto religioso, pero si no existe una conciencia adecuada en nuestra interioridad, no estamos haciendo absolutamente nada. Es decir, si es que nosotros tenemos conciencia de que nuestro proceso de transformación inicia
con el sumergirse en el nombre, entonces, cuando miremos la luna, podemos hacer también este proceso de transformación interna aquí. Cuando nos acerquemos a su palabra, tenemos que tener conciencia del significado de lo que está diciendo, que este significado tiene que entrar a transformar nuestra propia interioridad. Cada cosa que nosotros aprendemos debe producir en nosotros un cambio. Y ese es el verdadero sentido de sumergirse en el nombre. Es decir, es más allá de un rito, tiene que ser un acto de conciencia. Cuando hay un acto de conciencia, el bautismo, el sumergirse en el nombre, tiene sentido. Cuando no existe este acto de conciencia, estamos simplemente entrando a realizar un baño como los que lo realizamos comúnmente todos los días en nuestras casas y simplemente como acto de limpieza. Entonces, el creador quiere que nosotros vayamos más allá de todo esto y que cada vez que realicemos este proceso de sumergirnos en el nombre, aunque no nos mojemos, estamos siendo transformados por su propia palabra.